Buen día, tengan ustedes, alumnos isaguerrinos. El día de hoy estamos con quinto de primaria, el curso de física, y el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de instrumentos de medición de sismos. Nosotros en la clase pasada hemos visto sismos y hemos visto las escalas en cómo podemos medir los sismos. Recordemos que hemos visto la escala de Mercalli y la escala de Richter. Muy bien, ahora vamos a ver qué instrumentos usamos para poder justamente hacer que esas escalas nos den un dato preciso. Por ejemplo, ¿con qué instrumento vamos a medir el sismo? Recordamos que nosotros vamos a medir el sismo, ¿dónde, profesor? Supuestamente en el epicentro. Eso es lo que se creía en un inicio, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos una fracción de tierra. Acá voy a dibujarlo, ¿ok? Nosotros tenemos una fracción de tierra. A ver, vamos a recordar un poquito de la clase pasada, ¿ok? Si nosotros tenemos acá una fracción de tierra, nosotros sabemos que el foco donde se generan las ondas del sismo se llama hipocentro. Hipocentro. Pero en la corteza terrestre, donde llegan las ondas con mayor magnitud, porque recordamos que las ondas se propagan en todos los sentidos. Donde llegan las ondas con mayor magnitud en la corteza terrestre, se llama epicentro. Epicentro. Muy bien. Pero ahora, nosotros sabemos que nosotros no vamos a medir el sismo o la intensidad del sismo en el hipocentro. Nosotros lo vamos a medir dentro de la corteza terrestre, ¿no? A ver, vamos a agrandar un poquito nuestra porción de tierra para que, con la finalidad de hacer el siguiente ejemplo. Nosotros ahora, ¿con qué instrumento vamos a medir el sismo? Vamos a medir con el sismómetro o también llamado sismógrafo. Repetimos, vamos a medir con el sismómetro o también llamado sismógrafo. Ahora, existen tres tipos de sismómetros o sismógrafos en este caso, ¿no? ¿Cuáles son? El sismómetro mecánico, electromagnético y de banda ancha. Pero ahorita vamos a entrar detalladamente a lo que es un sismómetro. Hay un dato muy importante que nos dice que un instrumento relacionado al sismógrafo, ¿qué cosa es, profesor? El acelerómetro. Muy bien. Entonces, ¿qué es el acelerómetro, profesor? Para empezar, el acelerómetro, una de las características es que mide la aceleración del suelo. Pero realmente, en la actualidad, pero absolutamente todos los dispositivos tecnológicos tienen acelerómetro. En este caso, los celulares tienen acelerómetro. Las tablets tienen acelerómetro, los carros tienen acelerómetro. Entonces, todos los dispositivos tecnológicos cuentan con acelerómetro, pero una de las características muy importantes del acelerómetro es que mide la aceleración del suelo, ¿no? O la vibración del suelo, mejor dicho, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es el sismógrafo, profesor? Hemos visto ya lo que es el acelerómetro. Ahora, ¿qué es el sismógrafo, no? El sismógrafo, para empezar, nos mide, ¿qué cosa? Cuando hay un sismo. Pero existe el primer sismógrafo, el más antiguo, el que se descubrió primero. ¿Y quién fue? Se descubrió en China y el descubridor se llama Zhang He. Este es el primer sismógrafo y su finalidad de este sismógrafo, vamos a hacer una suposición
Para empezar, de que acá hay dos dragones, ¿estamos de acuerdo? Pero estos dos dragones tienen una bolita en la boca. ¿Qué sucede, profesor? Que cuando el piso se sacudía, acá al medio estaba un péndulo. Acá al medio estaba una especie de péndulo en donde si se sacudía el piso, este péndulo agarraba y se movía. Pero ¿qué sucede? Sucede que al moverse, uno de los dragones abre su boca. Y al abrirse su boca, suelta ¿qué cosa, profesor? La bolita. Entonces yo ya puedo determinar de qué dirección vino el sismo, ¿no? O si hubo un movimiento. Basta que uno de los dragones abra la boca y se caiga la moneda, la bolita, y ya sabemos que ha habido un movimiento sísmico. Este sismógrafo, como le repito, es el primero y lo descubrió un chino llamado Shan Heng. ¿Qué año, profesor? 130 después de Cristo. Ahora, esta bolita no se cae al suelo, cae dentro de la boca de uno de los sapos. Pero ahora, en realidad, el primer sismógrafo es parecido a este, solamente que en vez de 2 dragones, hay 6 dragones. O sea, no hay 2, hay 6. Y tú ya puedes analizar en qué dirección, qué cosa, vino el movimiento, ¿no? O se dio el movimiento en ese caso. Ahora, vamos a ver el primer sismógrafo de péndulo horizontal. ¿Cómo es eso, profesor? Usted me dijo que el primer sismógrafo era este. Sí, este es el primero, el más antiguo. Pero este es el primer sismógrafo de péndulo horizontal. ¿Y este por qué es tan importante, profesor? ¿Por qué es tan importante el primer sismógrafo de péndulo horizontal? Si a mí me interesa saber del sismógrafo, me interesa saber del más antiguo, del que descubrió Shan Heng, porque este es el primero y de acá surgió hasta ahorita el último sismógrafo, ¿no? Gracias a él. Bueno, en realidad no. Acá este es el primer sismógrafo, pero ¿cómo se llama? Acá aparece John Main en 1880, descubriendo el primer sismógrafo de péndulo horizontal. Y es muy importante, ¿por qué? Porque este ingeniero y geólogo llamado John Main construyó el primer sismógrafo de péndulo horizontal, como dice acá la descripción. Pero es importante porque a partir de él empieza a modernizarse el péndulo. O sea, él descubre el péndulo horizontal, pero es importante porque a partir de él recién este péndulo se va a empezar a modernizar. Pero ustedes se imaginan tener esta tecnología en 1880 para medir un sismo, o se imaginan tener 130 años después de Cristo esta tecnología para su época era una gran tecnología para la época, ¿no? Pero actualmente tú te imaginas medir un sismo con este péndulo. Es algo, con toda la tecnología que tenemos, poco improbable, ¿no? Pero ¿qué sucede, profesor? ¿Qué sucedía con este péndulo? A ver, ¿qué hacía este péndulo? Este péndulo estaba estáticamente. ¿Por qué, profesor? Porque acá tenía una masa. Y esta masa se quedaba quieta. Esta masa se quedaba quieta, ¿por qué, profesor? Por la acción de la gravedad. Entonces, cuando había un movimiento o un sismo, se podía mover toda la base, pero no se movía, ¿qué cosa, profesor? El péndulo. Eso no se movía, ese se quedaba quieto. Entonces, se podía mover todo, menos el péndulo. Es así como se quedaba graficado el sismo. Se quedaba graficado el sismo en este papel, y en el papel donde se quedaba graficado el sismo, el dibujo, o la gráfica, mejor dicho, se llamaba sismograma. Hasta el momento de hoy se llama sismograma a la gráfica del sismo. ¿Por qué, profesor? Porque este péndulo está ahí quieto, y cuando comienza el sismo, comienza a hacerse una gráfica. A esa gráfica le vamos a llamar sismograma.
Muy bien. Ahora, profesor, pero entonces, ¿cómo ahora nos dicen magnitud? ¿Por qué nos hablan de magnitud? Ya. Se dice que la magnitud, ¿cómo lo hallaban en ese entonces? Lo hallaban matemáticamente, pero... A ver, yo tengo una pregunta, profesor. Si acá había una persona con un sismógrafo... A ver, acá había una persona con un sismógrafo, profesor. Y acá había otra persona con un sismógrafo también. Yo sé, por una intuición, de que a esta persona el sismógrafo va a dibujar sus ondas más fuertes porque está muy cerca al epicentro. En cambio, con respecto a la otra persona que está más alejado de donde se mide la fuerza del sismo o de las ondas del sismo, lo va a sentir la intensidad o la gráfica va a ser con ondas más suaves porque está más alejado del epicentro. O sea, para esta persona, sus gráficas van a ser, un ejemplo, así. En cambio, para esta persona, sus gráficas van a ser así. Según su dibujo, que va a ser, ¿qué cosa? El sismógrafo. Pero entonces, ¿cómo ellos inventaron una forma matemática para lo cual medían simplemente la longitud de las ondas y podían hallar la distancia del epicentro? Y es así donde se encuentra el epicentro y la magnitud, gracias al sismógrafo. Actualmente los sismógrafos son muy pero muy sofisticados y podemos claramente tener la intensidad en una brevedad muy corta. Ahora, después de ello, del primer sismógrafo de péndulo horizontal, descubierto por John May en 1880, comenzó la tecnología a sacar más sismógrafos actuales y comenzaron actualmente, ya todos los sismos son casi precisos. Pero en este tiempo, aún así el sismo era un poco impreciso, ¿no? Era impreciso por justamente lo que te estoy explicando. O sea, la persona que estaba más cerca al epicentro, sus ondas eran más fuertes que la persona que estaba más alejado del epicentro. Entonces, las matemáticas no le llegaban a acercar mucho. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto es lo que mide la escala de Richter. Porque la escala de Richter te mide la magnitud y también el sismógrafo te va a medir el epicentro. Pero no basta ello porque recordemos que la escala de Richter es una escala exponencial que siempre va a crecer. Y lo máximo que se ha llegado a obtener en la escala de Richter es de 9.5 grados. Pero esto no es suficiente, la escala de Richter no es suficiente, es por eso que aparece la escala de Mercalli. Que la escala de Mercalli, lo que te mide, ¿qué cosa es, profesor? ¿Cuál es el nivel de desastre que hubo, no? El desastre que hubo. Y hay simplemente niveles, de nivel 1 hasta el nivel número 12. Y todo ello está en números romanos. Tenemos entendido de que el nivel 12 prácticamente es una devastación, ¿no? Es un terremoto fuertísimo en donde ya todo está destruido, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver las consecuencias de un sismo. ¿Cuáles serían las consecuencias de un sismo, profesor? Las consecuencias de un sismo, para empezar, puede ser la destrucción de viviendas y edificios. Viviendas y edificios. ¿En qué sentido, profesor? Si es que el sismo es muy fuerte, la vivienda y los edificios, ¿qué cosa? Pueden agarrar y se pueden caer. Imagínate, la vivienda se te puede caer y los edificios también pueden colapsar, ¿no? Después, justamente, a consecuencia de un sismo, puede lograrse dar la destrucción de carreteras y puentes. Ahora, la destrucción de carreteras y puentes, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si se destruye una carretera y un puente, y hay una ciudad en donde requiere de tu ayuda,
tú no vas a poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque justamente la carretera y puente está destruida. Entonces, uno de los puntos o de las consecuencias muy importantes es la destrucción de carreteras y puentes. Ahora también la creciente de los ríos. La creciente de los ríos se va a dar cuando las represas prácticamente se rompen. Entonces, si las represas se rompen, el agua va a empezar a crecer y es ahí donde se da la creciente de los ríos. También va a haber el daño a la población. ¿A qué se debe el daño a la población, profesor? Por ejemplo, puede ser que va a haber un montón de personas que se van a quedar atrapadas dentro de sus viviendas. ¿Por qué, profesor? Porque no van a poder simplemente tener que escapar, no van a poder... El sismo es tan rápido y la casa se cae tan rápido que hay muchas personas que se quedan atrapadas dentro de los escombros de la vivienda, ¿no? Entonces hay mucho daño a la población porque también se quedan sin casa, se quedan en la calle, se quedan solamente con lo poco que tienen, otras personas mueren. Entonces, esa es justamente una de las consecuencias del sismo, ¿no? Y también se puede generar incendios. ¿Incendios en qué sentido, profesor? Se puede generar incendios en el sentido de que justamente a causa del sismo, terremoto o temblor, se puede generar un cortocircuito. Y al generarse un cortocircuito, hay muchos casos de los cuales ha sucedido incendios. O también se puede romper una tubería y la tubería va a emanar el agua y es ahí donde se va a dar el cortocircuito, ya sea por cables pelados o por alguna mala conexión. Muy bien, ahora vamos a empezar a resolver la pregunta de los libros. ¿Qué nos dice el profesor? A ver. Vamos a ver qué nos dice la pregunta del libro. Nos dice, los sismos se miden mediante instrumentos llamados... ¿Cómo se llama el instrumento mediante el cual medimos el sismo? Sismómetro o sismógrafo, ¿no? A ver, la segunda pregunta nos dice, ¿quién creó el primer sismógrafo? Profesor, usted dijo que el primer sismógrafo, o sea, el más antiguo, lo creó el chino Zhang He. Muy bien. Ahora, dice, ¿cuál es el instrumento de medición parecido al sismómetro? Bueno, el instrumento que se parece al sismómetro o que está relacionado al sismómetro, ¿quién es, profesor? El acelerómetro, profesor. La siguiente pregunta nos dice, el primer sismógrafo de péndulo horizontal. ¿Cuál fue el primer sismógrafo de péndulo horizontal? ¿Quién lo descubrió? John May. Él es el que creó y descubrió el primer sismógrafo de péndulo horizontal. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, el instrumento que mide la aceleración de los suelos en un sismo. ¿Quién mide la aceleración de los suelos, profesor? El acelerómetro. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, menciona los 3 tipos de sismómetros. Ya, los 3 tipos de sismómetros los tenemos acá. Hay 3 tipos, mecánico, electromagnético y de banda ancha, ¿no? A ver, la siguiente pregunta nos dice, ¿quién inventó el primer sismómetro de péndulo horizontal en el año 1880? En el año 1880, ¿quién inventó el primer sismógrafo de péndulo horizontal? John May. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿es una consecuencia de un sismo que impide que la región afectada reciba ayuda? ¿Cuál es la consecuencia que nos va a impedir de que una región afectada reciba ayuda? Eso lo comentamos. Y la consecuencia va a ser que se destruyan las carreteras y los puentes porque la ayuda no va a poder pasar para poder llegar a esa región. Entonces la respuesta es la destrucción de carreteras y puentes. Ahora nos dice, marca con una aspa la alternativa incorrecta. Nos dice, destrucción de viviendas y edificios, incendios, desplazamiento de placas tectónicas, daños a la población y destrucción de puentes y carreteras.
Ya, a ver. En esta pregunta que nos dice marca con una X la alternativa correcta, todas guardan relación, todas estas alternativas guardan relación porque son consecuencias del sismo menos una. Por ejemplo, destrucción de viviendas y edificios, sí es una consecuencia, ¿no? Incendios también es una consecuencia. Desplazamiento de placas tectónicas es una consecuencia del sismo. No, al contrario, el sismo es una consecuencia del desplazamiento de las placas tectónicas. Entonces, por tanto, la respuesta incorrecta sería la letra C, la alternativa C. Y dice, la representación gráfica de un sismo es... ¿Cómo se llama la representación gráfica de un sismo? Dijimos, el sismograma. Bueno, ahora a continuación les toca a ustedes resolver la tarea de la página número 24. Conmigo será hasta una próxima clase. Tengan todos ustedes un buen día.